Hola chicos, espero que estén muy bien. Bueno, pues el día de hoy estamos engalanados porque el día de hoy voy a presentar una entrevista que nos concedió la maestra Verónica Murúa, de quien les hablé en clase, que ella fue quien rescató, con un gran equipo para rescatar la primera ópera mexicana de Zenobio Paniagua, la Catalina de Guisa. Y bueno, pues les platico un poquito sobre su currículum. La maestra Verónica Murúa terminó la licenciatura en Ingeniería Química en la UNAM y también estudió la licenciatura y maestría de canto en la Manhattan School of Music y la Universidad de Illinois respectivamente. Es reconocida internacionalmente entre las mejores voces de nuestro país. Verónica Murúa ha cantado diferentes óperas. Algunos de sus compromisos recientes incluyen Female Chorus of the Rape of Lucretia, Teatro de las Artes y Teatro Campo de Cuernavaca, y Homenaje a Emma Sumac en el Festival de Verónica Murúa. Ella es profesora titular de la Cátedra de Canto y Música Vocal Mexicana en la Facultad de Música de la UNAM y me parece que también de LID. Es fundadora y coordinadora durante 5 años del Encuentro Universitario de la Canción Mexicana de la UNAM. Verónica Murúa ha sido invitada en varias ocasiones como residente artístico de Baum Center of the Arts y como catedrática e intérprete en el Festival Internacional de Música Española y Latinoamericana en Kansas City. Bueno, pues el día de hoy la verdad pues estamos de manteles largos. Me da mucho gusto presentar a todos ustedes a la maestra Verónica Murúa, que nos platicará un poco sobre su trayectoria y sobre el trabajo de rescate que hizo precisamente con esta ópera de Zenobio Paniagua y bueno, algunas cosas más que ha hecho. Vamos para allá. Pues, la primera pregunta que nos gustaría hacerle es, ¿nos podría platicar un poco sobre su trayectoria como cantante e investigadora? Bueno, yo inicié un poco tarde la carrera de canto. En realidad estudié primero ingeniería química y pues las artes me llamaron siempre desde niña y decidí un poco tarde dedicarme a cantar, pero pues ha sido la mejor decisión de mi vida. Y mi carrera de canto pues comienza ya en mi segunda década de edad y empecé a estudiar canto en la Escuela Nacional de Música, que pertenecía a la UNAM. Y pues gracias a una beca que la misma universidad me dio, estudié en una escuela, un conservatorio que se llama Manhattan School of Music en Nueva York. Fui becada por la UNAM, por mi país. Y después estudié la maestría en una universidad que se llama la Universidad de Illinois, que está en el estado de Illinois, muy cerca de Chicago. Becada ya por la Universidad de Illinois y regresé a México a trabajar a la universidad. Eso por parte de la docencia, ¿no? A partir de ahí, desde que terminé la maestría en música, hice audiciones a varias orquestas, comencé a cantar con ellas y pues me empezaron a invitar a cantar en las orquestas, a hacer algunas producciones operísticas y afortunadamente pues me siento muy agradecida por el trabajo que tengo en la UNAM porque eso me ha permitido ser intérprete y pasar pues lo que sé a los jóvenes y además tener un espacio para investigar, para recuperar música perdida, para hacer trabajo pues sobre todo lo que yo me he dedicado, no es que todos los maestros en la Facultad de Música hagan eso, pero me he dedicado a tratar de rescatar la música vocal para solistas, que se ha hecho desde que pues hay música escrita en el país, ¿no? ¿Qué más? Pues creo que ya como investigadora, como docente, como intérprete. Y ahora estoy estudiando cello porque me sobran por ahí unas horas. No, no es cierto, porque es un instrumento que siempre me ha gustado. Entonces, pues la pandemia me dio chance de poder estudiarlo. Oye, pero las cuerdas frotadas sí son otro mundo, ¿no? Totalmente. No, totalmente, Sí, porque totalmente. decía un amigo violinista precisamente, quien toca algún instrumento pulsado o algún instrumento de púa, puede medio tocar y se oye. Dice,
Ajá. intenta medio tocar esto. Yo, pues no se oye horrible, parecía que Ay, estaba estrangulando un sí. ganso o algo, y no sé. Pero sí, muy Ay, sí, interesante. ha sido difícil, pero muy placentero lograr sacarle un poco de sonido. Sí, muy bien, maestra. Bueno, ahora la segunda pregunta que nos gustaría hacerle es si nos podría platicar en qué consiste el trabajo de conservación y rescate de archivo musical del México independiente o de este periodo, sobre todo, que es el Ajá, posromanticismo, ¿no? En México. claro. Mira, es importante comentar que no hay un archivo per se en ningún recinto del país, ¿no? O sea, no hay un solo edificio que tenga toda la música que se escribió en el siglo XIX. Hay muchos lugares donde uno tiene que ir a buscar. Primordialmente la música del siglo XIX se caracteriza por ser música de interpretación no casera, pero sí para las casas. Es decir, se escribían muchas piezas que se publicaban, que tenían que ver con lo que se hacía en el teatro, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el teatro se tocaban óperas italianas y había compositores que hacían como reducciones y en el siglo XIX había mucha gente que tocaba el piano. Se le enseñaba a las señoritas a tocar el piano, a tocar un poco la guitarra. Y entonces esa música que se oía en el teatro, que se traía de, pues básicamente de Europa, se hacía en casa, se tocaba en casa. Aparte los compositores, pues con esa influencia de lo que había, comenzaron a escribir piezas que tenían ritmos parecidos pues a lo que escuchaban, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Es que en muchas casas, muchas casas del país, hay muchas partituras del siglo XIX. A veces hay acervos de compositores que fueron muy famosos en ese momento y que se pueden rescatar, a veces salen a la luz colecciones muy interesantes o familias que tienen la música pues de sus antecesores, ¿no? De su ascendencia. Por otro lado, existen otros lugares donde, por ejemplo, las bibliotecas de conservatorios o facultades, donde hay, de alguna manera, pues por la generosidad de las mismas familias, han regalado los acervos. Y lo otro que es muy importante son las iglesias, donde desde el siglo XVI que tenemos conocimiento, hay música escrita para la iglesia. Entonces, esos acervos son extraordinarios porque hay música desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, a lo que me decías, del romanticismo, y bueno, hasta el siglo XX, ¿no? Eso básicamente, y lo otro son las óperas que se escribieron a partir de 1859, la primera ópera, que sí están en algunos acervos de conservatorios y otros los tienen las familias. Entonces, rescatar no es tan fácil porque primero pues tienes que saber en dónde está la música. De ahí, si lo tiene alguna institución oficial, gubernamental, pedir los permisos, decir que no te la vas a robar, que vas a cuidarla mucho y que la vas a rescatar y poner en escena. O convencer a las familias que también eres un investigador serio y que quieres pues quieres dar a la luz la música que hicieron sus antepasados, ¿no? Entonces, todo esto conforma, digamos, el patrimonio de México, nuestro tesoro musical, que está pues un poquito desperdigado, porque también se hacían manuscritos, pero no hay editoriales. Ya hacia final del siglo XIX hay casas impresoras como la Casa Wagner, Wagner y Levien, que ahora podríamos, por ejemplo, pensar en Yamaha, que publica sus partituras, ¿no? Había muchas imprentas que imprimían la música de los compositores, pero muchos se quedaron como manuscritos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el trabajo. Muy bien. No, pues sí, es un trabajo muy arduo. Pues no se oye nada sencillo. También para que pues, los pequeñitos vean que pues esto no es una cosa sencilla, que requiere mucho trabajo, mucha pasión, mucho compromiso y sobre todo pues eso de demostrar que
que es uno, pues un trabajador serio, que bueno, ahorita usted ya tiene unas credenciales increíbles, que pues bueno, creo que en muchos lugares del mundo pues saben quién es usted, razón por la cual le agradezco mucho este momento también. Y bueno, pues Muchas quisiera gracias. pasar a la siguiente pregunta porque Ajá. que tiene que ver Bue- precisamente eh, con sus discos. yo Eh, quisiera comentar nada más un poquito sí, para tus alumnos sí, que claro. creo que es muy importante no tomar el trabajo como si fuera un trabajo, una obligación, sino realmente divertirte al hacerlo, ¿no? O sea, y sorprenderte. Es como, pues, bueno, me voy a ir a una película que a lo mejor ni siquiera conocen porque están muy jóvenes, pero es como la película de Indiana Jones, ¿no? O sea, encontrar, ser un arqueólogo y encontrar tesoros perdidos y decir, encontrar la perla más importante. Y eso es fascinante, o sea, llegar a conocer a una familia, que te enseñen las partituras, que encuentres algo que se decía en las enciclopedias, pero que no sabías cómo era, a qué sonaba, qué instrumentos tocaban, quiénes fueron los que tocaron en ese momento. Es un trabajo, pues sí, fascinante, ¿no? Como de investigador de joyas perdidas y las redes que puedes hacer con la gente que trabaja contigo es muy bonito porque si tú lo disfrutas, los demás lo disfrutan y se convierte en diversión, ¿no? Lo que puede ser un trabajo difícil. Qué bonito, maestra. Muy bien, pues exactamente, hay que disfrutar lo que hacemos y pues Así ponerle es. todo el corazón. Y precisamente, pues quería hablar de dos de sus discos. Me parece que tiene tres discos, ¿no? Míos solitos, Sí, solamente dos. Ajá. dos. Que es Ujú. Posromanticismo Mexicano y No, sí Ecomi. tengo otro, pero sí, y tengo otro que se llama Redes, que son las canciones de la compositora Lucía Álvarez, Ah, buena compositora. Pero cierto, eso cierto. ya es música del siglo XX, XXI. Ujú. Ok, muy bien. Bueno, hablando de estos discos del posromanticismo mexicano y Ecomi, tienen un repertorio de autores mexicanos de la última mitad del siglo XIX. Hay muy Ujú. pocos cantantes que han dedicado esfuerzo a la interpretación y rescate de este repertorio. ¿Qué la llevó a usted a volverlo parte central de su trabajo? Am, pues yo tenía ganas de grabar un disco y pues un poco me cuestionaba qué iba a grabar si muchas de las cosas que cantaba ya es estona para los amigos. Muchas de las cosas que iba ya a grabar ya se habían grabado muchas veces y se me ocurrió, bueno, y esto por haber escuchado el disco de otro amigo, escuché un disco que él había hecho de canciones de compositores mexicanos también, pero solamente de compositores que componían en francés. Y llegó a mis manos un libro de Melesio Morales de canciones. Este libro tenía, digamos, todo lo que yo necesitaba para mi formación, o sea, para hacer un disco, porque eran piezas en italiano, que en realidad era a lo que yo me había dedicado pues durante toda mi formación, a cantar ópera italiana, pero además eran de un compositor mexicano, eran desconocidas porque nadie las había grabado, y pensé que tenía un tesoro para explorar, ¿no? O sea, canciones que le quedaran a mi voz, que fuesen en italiano, que se pareciera a lo que yo cantaba, que fuese un compositor mexicano. Y a partir de ahí, eso fue como un primer concierto que hice. Y a partir de ahí, que quise grabar un disco, me dejaron entrar a la biblioteca de la Facultad de Música, que es como si un niño entrara a una tienda de dulces, porque había música de gente que ni me imaginaba, que no sabía ni que existía, que pues que estaban ahí impresas, que las enciclopedias hablaban de ellos, pero ni idea tenía yo a qué sonaba, ¿no? Y entonces, digamos que la dependiente de la dulcería me dijo, pues, ¿por qué no pruebas esta y esta de azúcar y esta de chocolate y esta de vainilla? Entonces me dio un acervo como de 300 partituras. Y dije, bueno, esto es impresionante, todas las fotocopié,
todas las revisé, dije cuál me queda, cuál no, esto está bien. Y hablando con el director de la facultad, le dije, es que tenemos un acervo impresionante ahí, nadie lo conoce, pero yo no puedo grabar un disco de 300 canciones, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a organizar un encuentro de música y que todo el mundo se ponga a cantarlas. Entonces, a partir de ahí, de entender lo valioso de lo que había en la biblioteca, lo valioso que era pues pasar la estafeta a los jóvenes, de que podíamos trabajar en equipo, de que podía hacerse mucha música, fue que empecé a, pues no sé, o sea, yo no pienso que sea el líder de la música mexicana, simplemente sucedió así y pues hubo gente pues que quiso jugársela conmigo, ¿no? Y entonces empezamos con un encuentro que se hacía en un salón, porque ya ni salas de concierto había, en un salón, 5 conciertos un año, después fueron 10, después fue la Sala Xochipilli, después hicimos conciertos donde el Munal y Bellas Artes nos prestaban espacios, y al final terminaron siendo unos encuentros súper bonitos donde íbamos a Casa del Lago, al Munal, a la Sala Ponce, a veces a Querétaro, a varios lugares donde varias instancias nos permitían mostrar la música, ¿no? El Museo de Tepozotlán, digamos como con repertorios específicos, se pensaba en diferentes recintos y a la vuelta del tiempo, pues creo que he escuchado ¿qué te gusta? 2000 piezas de, de música del país, ¿no? Pues es un número muy amplio, la verdad. Y bueno, pues parece ser que fue el destino, ¿no? También el que quiso un poco que llegara a usted y creo que esa música llegó a muy buen lugar porque pues se le ha dado la difusión que en mucho tiempo no, tal vez si no hubiera tenido esa inquietud como de niño que comentaba, Sí, con pues chocolate. seguirían ahí en el archivo y pues y eso Sí. sería muy triste. Qué bueno que... No, y luego además ha sido muy padre porque otros músicos que yo pienso que a lo mejor se sentían aislados, se acercaron a mí, me dijeron yo quiero colaborar con el encuentro y por ejemplo guitarristas que tocan, eso es interesante para tus alumnos. Hay una guitarra que tuvo mucha presencia en todo el siglo XIX, que es la guitarra séptima, que evidentemente se llama séptima porque tiene 7 cuerdas y arriba del mi, que es el más grave de la guitarra sexta, se pone una cuerda de si. Sí. Entonces tiene una extensión un poquito mayor y le da mucho más color, pues digamos, orquestal a las piezas, ¿no? Y entonces hemos hecho piezas para guitarra y voz, para piano y voz, para instrumentos de cuerdas y voz, entonces ha sido muy padre, muy, muy padre. Y esta es Tona que ya quiere platicar con los chicos. Muy bien. Y de hecho esa guitarra me parece que todavía se ocupa en países como Brasil, ¿no? Para los choros brasileños me he dado cuenta que utilizan mucho ese tipo de guitarra de 7 cuerdas. Y una vez tuve la oportunidad de tener una en De las tocarla. manos y dije, a ver, presta para acá. Y dije, no, ¿sabe qué? Dejo para allá. Un orden más hace Sí, claro, la hay un diferencia. desorden. Sí, el Un desorden, orden más hace un exactamente. desorden, exacto. Muy bien, maestra. Y ahora, pues creo que esta es una pregunta obligada Sí, precisamente por la gran, pues la gran hazaña que usted realizó, que fue pues trabajar con esta obra de Zenobio Paniagua. ajá. Eh, ¿Qué la motivó a trabajar en el rescate de la ópera Catalina de Giza, del compositor Zenobio Paniagua? Pues fíjate que el disco que tú conoces, que es el de Ujú. Ecomi, que son, ese disco fue, el primero que hice fue de posromanticismo mexicano, así le llamé, que son canciones de compositores, pero para piano y voz, ¿no? Y después dije, bueno, pues ahora lo que viene es un disco para orquesta y voz de las óperas que se escribieron de los compositores mexicanos. Ahí encontré 7 áreas que pude, digamos, que pude tener la orquestación y de un par de áreas que no pude conseguir la orquestación, las orquesté yo y entonces se quedó así el disco, pero se me quedó así como una espinita porque nunca pude conseguir Catalina de Guisa. Y
Cuando hice el disco, pues obviamente me puse a investigar en algunas enciclopedias quiénes eran los compositores más importantes, leí como los artículos de la historia de la ópera en México. Y Catalina de Guisa es así, pues lo más importante en el siglo XIX porque es la primera ópera que un compositor mexicano puede presentar al público, ¿no? Yo sabía que estaba en el CENIDIM, en ese momento no me la prestaron porque ellos decían que estaba digitalizándose. Y bueno, pasaron 3 años y hablé con una investigadora que sabía que estaba la música y que ya estaba digitalizada y nos pusimos de acuerdo para rescatarla, ¿no? Le dije, mira, yo me quedé con pues con este deseo de grabar en el disco de Ecomi Catalina y me gustaría rescatarla. Resultó que después el personaje de Catalina es para una soprano mucho más aguda que yo y la intención era que yo la cantara, pero sí es una soprano más aguda, finalmente, ¿no? Entonces, pues yo me dediqué a montarla, a trabajar la partitura y a montársela a los alumnos. A partir de ahí, como soy un poco necia, a partir de ahí no teníamos la orquestación del primero y segundo actos, entonces pues hablé con el departamento de composición y les dije, oigan, pues no tenemos el primer y segundo acto orquestados, está perdido, pero tenemos el tercero, entonces pueden copiar y ver qué hizo Paniagua y pues que los alumnos orquesten. Pues entonces se pusieron a orquestar primero y segundo actos eh, y así la presentamos, ¿no? Formamos un coro, tuvimos apoyo de la misma UNAM para formar escenógrafos, para formar directores de escena y todo esto fue un conjunto con las facultades y pues siento que fue un producto muy bonito por dos razones. Una, por rescatar parte de nuestra historia y dos, por tener la posibilidad de formar jóvenes que conozcan su patrimonio y que se formen en el oficio de hacer ópera, ¿no? Bien. ¿Nos podría platicar tantito sobre esto que hace ahí en la Facultad de Música del taller de ópera? Hay un taller de ópera, ¿no? Hay un taller de ópera. Yo no soy la directora, es el maestro Elías Morales. Yo he colaborado con algunos proyectos y uno de los proyectos fue, bueno, el primero fue El Pequeño Príncipe de Federico Ibarra. Ahí yo me encargué de toda la formación vocal, la puesta, digamos, vocal, los ensayos con el coro. Y ya después entró el director de escena y el director del ensamble para trabajar con ellos. En Catalina de Guisa también utilizamos ese formato de trabajar con el taller para que los chicos pudieran pasar algunas asignaturas con el trabajo del taller, que pudiésemos, digamos, tener gente que dirigiera, que estuviera al pendiente de los ensayos. Y el taller ha sido muy, muy formativo para los alumnos porque tienen la experiencia antes de salir a la vida real de haber cantado óperas, ¿no? De llegar a ensayos, de respetar al maestro de escena, al maestro de orquesta, al director vocal, de estar a tiempo con el pianista, de cumplir con sus clases. Es muy pesado, pero pues lo logramos. Y la verdad, Eso es lo que se hace. ahora que tuve la oportunidad de ver la puesta en escena en el Teatro de la Facultad de Arquitectura, y pues la Ajá. verdad sí fue un trabajo maravilloso. Estoy ahora sorprendido al saber que prácticamente más de la mitad de la obra pues fue reescrita por el trabajo pues, de todos ustedes. Un Así trabajo muy es. maravilloso. Y pues bueno, no se notaba un salto, digamos, del primero y segundo acto al tercero, que es que ya es la obra de Paniagua, De y la Paniagua. verdad, pues Ajá. un excelente trabajo el que logré escuchar esa vez. Me siento afortunado de haberlo. Gracias. Y ahora, pues bueno, para concluir, maestra, le agradezco mucho su tiempo. Eh, Quisiera preguntarle, ¿qué le diría usted a los niños respecto a la música que se produjo durante el posromanticismo y pues en este periodo? ¿Qué podría decirle a los niños? Em, es,
es una música que comienza a buscar una cierta identidad. Me refiero a que las piezas se componen en el idioma español, pero sí hay otras que tienen todavía influencia de los países dominantes en la música en el periodo romántico, ¿no? Que es, por un lado, la música vocal de los compositores italianos Bellini, Rossini, Donizetti y Verdi, y por otro lado, hacia finales del siglo XIX y principios del XX, la influencia de los músicos alemanes que se ven reflejados en compositores que componen la música que tiene un poco de olor francés, vamos a llamarle así, ¿no? Pero ustedes tienen que recordar, chicos, que durante 30 años tuvimos a un presidente que poco a poco se fue convirtiendo en dictador porque se quedó 30 años en el poder, don Porfirio Díaz, que le gustaba todo lo francés, entonces las influencias francesas, la gran ópera francesa, llega a México con un poco de furor y entonces esa influencia se va a reflejar también en los músicos, ¿no? Antes de eso, los años previos del siglo XIX, pues lo que está en boga en todo el mundo es lo italiano, entonces también en México está en boga lo italiano. Ahora, no obstante las influencias, la, el siglo XIX es súper importante porque se va forjando una nación que no sabe bien a bien en dónde está, ¿no? Empezamos con la independencia, hay una serie de, vamos a llamarle guerras civiles, de inestabilidad, de invasiones, nos invaden 2 veces los franceses, nos invaden los americanos pues por esta situación perdemos casi la mitad del territorio. Luego viene esta situación de tener a Maximiliano de Habsburgo durante un tiempo, entonces llegan las corrientes alemanas, llega lo austriaco, llegan ritmos de esa zona del mundo. Y México se va formando, se va moviendo y se va pues medio golpeando y acomodando. Y entonces el romanticismo en México es un caldero de influencias y es una búsqueda de identidad. No, como les decía, no obstante, las canciones que son de salón, la canción que tiene ritmos de habanera, la canción que tiene ritmos de jarabe, como ustedes conocen ya, por ejemplo, el jarabe tapatío, esas canciones sí son muy, pues muy campiranas, muy de la vida mexicana, ¿no? Entonces, y no es sino hasta el final donde pues don Porfirio prefirió el progreso a una equidad y había muchos, o sea, mucha gente que estaba en la pobreza y en la esclavitud, pues llega la revolución y ya, digamos, esa es la explosión de la búsqueda libertaria, que también el romanticismo tiene esos ideales, o sea, no es solamente la música, sino el ideal de libertad, el ideal de, de convivir con la naturaleza, el ideal de la hermandad, explota pues en la Revolución Mexicana, ¿no? Y todo eso se va reflejando en la música hasta que llegamos a la música pues, de la Revolución, la música nacionalista, con los compositores que ya conocemos, ¿no? Como Ponce, Revueltas, Chávez. Pero antes de eso es pues búsqueda, búsqueda, búsqueda y mucha música por conocer, ¿no? Muy bien. Bueno, maestra Vero, pues muchísimas gracias por su tiempo y pues bueno, también chicos, pues como siempre les digo, no hay que quedarnos con todo esto que nos ha compartido la maestra Verónica. Si algo les causa inquietud, busquen más, busquen más. A lo mejor pueden encontrar alguna minita por ahí, como le sucede a la maestra Vero, que encontró esta cantidad de partituras y que incluso se empezó a hacer este evento de música mexicana. Entonces, nunca hay que quedarnos con lo que se nos da, siempre hay que ir más allá y buscar un poquito más. Maestra Vero, pues muchísimas gracias por su Ay, no, tiempo y gracias a ti. por toda esta información que nos acaba de compartir. Y pues bueno, ojalá que más adelante pueda compartirnos un poquito más de todo esto que Claro, usted sabe.
Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias.